¿Cómo estás, alumno y alumna triunfalino? Bienvenido a esta nueva experiencia de aprendizaje en este curso de persona, familia y relaciones humanas en el primero de secundaria. Como siempre, lo hacemos a través de nuestras diapositivas que se preparan justamente para ello, ¿no? Y ahí tenemos siempre nuestra presentación, alumno y alumna triunfalino. Pues hay que prestar atención debidamente a lo que vamos a compartir el día de hoy en esta nueva experiencia de aprendizaje. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo hemos denominado? Pues la intimidación en el colegio, lo que comúnmente pues llamamos como el bullying, ¿no? Pues ya ustedes es un término conocido, ya conocen también sobre lo que hace referencia, también incluso en tutoría el tema del ciberbullying y estas cosas, ¿no? Pero vamos a ir viendo de repente también algunas ideas, ¿no? Miramos las imágenes justamente que presenta aquí esta diapositiva, ¿no? Como se burlan en la primera imagen de un niñito, ¿no? En la otra imagen, ¿no? Unos adolescentes también haciendo a uno de ellos, ¿no? Maltratando a un compañero. Pues esto es lo que se vive a veces, ¿no? En el colegio, porque estamos hablando justamente en el ámbito del colegio. Ahorita, bueno, no, de repente no se percibe mucho ese tema, no estamos en lo presencial, pero igual, a mí hay que conocerlo, porque también se da, pues, obviamente el acoso y el maltrato a través incluso de las redes sociales, que es lo que podemos entender como el ciberbullying también, ¿verdad? Bien, ¿cuál es nuestro propósito al desarrollar este tema, ¿no? En esta experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfalino? Pues tenemos ahí, dice, conocemos los aspectos más importantes relacionados al bullying, teniendo en cuenta la necesidad del respeto a los demás y las acciones a considerar para erradicar esta forma de violencia. ¿Te das cuenta? Hay que conocer esos aspectos importantes relacionados al bullying. Y obviamente hay que parte de una idea fundamental, ¿no? Pues tenemos que considerar la necesidad del respeto a los demás. Este problema se da porque no se respeta a las personas, ¿correcto? Parte de ahí, o sea, el respeto a los demás y también considerar acciones que debemos tener para erradicar esta forma de violencia que se da. ¿De acuerdo? Esto es importante. Este es nuestro propósito en esta experiencia de aprendizaje. Y vamos a mirar esta frase. Me llama mucho la atención cuando la encontré. Dice, la burla es la diversión de los ignorantes. Muchas veces, ¿no? Ocurre que se burlan de nosotros, de repente de nuestros defectos físicos, de repente de algo, ¿no? Y nos toman como dice, ¿no? Como burla. Pues esas personas que caen en eso son ignorantes. Hay que ser claro. Por eso dice aquí, ¿no? Esta frase que la puedes compartir con quien estás ahorita en casa, ¿no? Esta frase dice, la burla es la diversión de los ignorantes. Dice la otra frase, humillar a alguien no te hace fuerte, te hace miserable. Fíjate, fuerte el término, ¿no? Pues es eso, es cierto, es claro, ¿no? Una persona que le gusta maltratar a alguien, humillar a alguien, pues es un miserable, en realidad. No te hace fuerte, no te hace fuerte, o sea, eso, ¿no? Te hace miserable. ¿Cómo puedes, ¿no? Tú reflexionar respecto a estas frases? Y justamente en lo que vamos a trabajar en esta experiencia de aprendizaje. Y viene unas preguntas. ¿Qué entiendes por bullying? ¿Qué conoces tú sobre este tema? No es algo novedoso para ti. ¿Qué acciones se deben tomar ante el bullying? Compártelo en familia, convérsalo con alguien de tu familia, ¿verdad? Y entonces
podemos ir más o menos concretando algunas ideas respecto a este tema, alumno y alumna triunfalino, ¿verdad? ¿Qué es el bullying? ¿Cómo se puede? ¿Qué acciones se deben tomar ante ello? Y aquí viene un poco la respuesta. El bullying es un conjunto de actitudes, ¿no? De hostigamiento, o sea, molestar, incomodar, fastidiar, ¿no? Y acoso sufridas por algunos estudiantes constantemente, siempre, ¿no? Y por un periodo muchas veces largo. O sea, los cogen a estos pobres estudiantes o a estos pobres alumnos, ya sean niños a veces o a veces adolescentes también, ¿no? Y los cogen por un tiempo, en andarlos molestando de una forma constante, etc. Eso es el bullying. Es un conjunto de actitudes de hostigamiento y acoso hacia algunas personas, ¿no? Los estudiantes que acosan lo hacen porque imponer su poder, ¿no? ¿Sobre quiénes? Sobre personas que de repente los ven como un poco como tímidos, como débiles, como sumisos, indefensos, ¿no? O de repente, ¿no? También sobre personas que les generan a ellos sentimientos de cólera o de envidia, ¿no? También los molestan, los hostigan. De repente el primero del salón, de repente el que sienten que pues tiene alguna habilidad en el deporte o lo que sea, pues entonces lo empiezan a molestar. Eso es el bullying. Mira, date cuenta la imagen que apreciamos ahí, ¿no? Lo molestan a un niñito, el otro lo hostiga, lo incomoda. Esas acciones no se deben dar en ninguna parte, bajo ninguna circunstancia. Y eso hay que tenerlo y hay que considerarlo, alumno y alumna triunfalino, siempre. ¿Por qué? Porque hay que pensar, pues, en que debemos respetar a los demás. Pero ¿cómo se manifiesta el bullying? Vamos a ver del punto de vista, de varios puntos de vista, ¿no? La parte física, el acoso físico, empujones, patadas, golpes, ¿no? Daños a las pertenencias de la víctima. Le cogen los cuadernos, se los tiran, los hostigan de esa forma, ¿no? Le cogen de repente sus útiles o le rayan los cuadernos, ¿no? O de repente los empujan, los golpean, ya llegan a esos extremos. Ese es el acoso físico. El acoso verbal, insultos, apodos, de repente expresiones relacionadas a defectos físicos, a características físicas, e incluso hasta intelectuales. De repente una persona que tiene alguna capacidad diferente, o de repente un alumno que inclusive hasta puede tener un coeficiente intelectual muy por encima de lo normal y a veces hasta se burlan de él, ¿no? O de ella, ¿no? Apodos a esas personas. Entonces, expresiones de burla. Ese es el acoso verbal que se manifiesta también, ¿no? Acoso físico, acoso verbal. También tenemos el acoso psicológico, ¿no? De repente, atentando contra la autovaloración o la autoestima de la persona, influyéndole incluso hasta temor. Oye, mira, vas a ver a la salida, oye, mira esto, oye, mira si no haces esto, como tratando de intimidar a la persona, ¿no? Tratando de infundirle temor, inseguridad, miedo. Eso es dentro del acoso psicológico. El acoso social, inclusive, causando también el desprestigio de esa persona frente al grupo, de una manera como para mantenerlo aislado o aislada a la persona, hacerlo quedar mal, en otras palabras. ¿Te das cuenta? En esos 4 aspectos se manifiesta el bullying. Y obviamente hay que considerar y hay que tener en cuenta que ese tipo de situaciones no se deben vivir, no se deben permitir. No podemos permitir eso, porque parte de algo, hay que partir de una cosa importante, del respeto a la persona. No podemos nosotros
maltratar a las personas. No podemos nosotros hacer menos a una persona. Al contrario, si tiene algún problema, ayudarlo. Desgraciadamente a veces no solemos actuar o solemos dejarnos llevar por la influencia de otras personas, y lo hemos visto en el tema anterior de las influencias negativas, ¿no? O de la presión negativa. Entonces, hay que considerar estos aspectos a tener en cuenta, pensar en que las otras personas también sufren, obviamente, por lo que hacemos, por lo que decimos, por cómo actuamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los protagonistas del bullying? ¿Quiénes son? Vamos a mirar. El bullying tiene tres protagonistas fundamentales. Tenemos ahí la imagen, ¿no? Un niño que se burla de una niñita, que le está maltratando. Hay otras que están por ahí. Vamos a ir mirando. El agresor. ¿Quién es el agresor? Es una persona violenta. Generalmente proviene de una familia disfuncional, o sea, una familia donde no está el papá, o no está la mamá, o no están ambos, y los chicos viven con algún familiar, algún tío, algún abuelo. Es una familia disfuncional. Correcto. Y esto, pues, esta persona busca a otros chicos, a otras chicas, ¿no? ¿Para qué? Pues para, como se dice, desahogarse con ellos o, pues, volcar sobre ellos las frustraciones que tienen, ¿no? Y las pobres criaturas pagan, como se dice, los platos rotos por algo que le está pasando a él en su familia, ¿no? Y esta persona pues tiene actos de hostigamiento, ¿no? Contra otros. O de repente no puede suceder esto, puede ser simplemente porque le gusta hacer eso. Y es peor el asunto todavía, ¿no? Y a veces se suele actuar pues solo o de repente en grupo, ¿no? Se lleva a otras personas, los implican a otras personas. Hay que saber, obviamente, y se relaciona con el tema anterior siempre. ¿Por qué? Porque no podemos dejarnos influenciar por lo negativo. Más bien, por lo positivo, sí. Por lo positivo, sí. Lo decía yo en la videoconferencia, recuerdan, de la semana pasada, el tema de justamente de las presiones negativas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta, ese es un primer protagonista, el agresor. A veces es la persona que se la pega de bacán, ¿no? Que se la pega del el que es el mejor de todos. Como se dice, se alucina esas cosas, ¿no? Bueno, nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Nadie es mejor que otro. Correcto, hay que tener en cuenta esa idea. Otro segundo protagonista es la víctima. Correcto. La víctima puede ser el estudiante nuevo de repente, el que muestra timidez, fragilidad, de repente que pertenece a una minoría del grupo, de repente que tiene alguna discapacidad, y a veces hay gente tan mala, tan mezquina que se burla de esas personas que puedan tener una discapacidad o que puedan tener alguna limitación física, ¿no? Y la víctima puede ser eso, ¿no? El estudiante nuevo que recién llega. En algunos casos, pues refuerzan estas actitudes del agresor, ¿no? Cuando de repente la otra persona manifiesta dolor y esa persona como que se complace de eso y sigue molestando, ¿no? En otros casos, pues la víctima incluso resulta, pues, incluso ser para los demás como irritante, ¿no? Por la forma que tiene de pensar, de actuar, de ser, que es muy diferente a la del grupo a veces. Y entonces se genera como que la van marginando, lo van dejando de lado simplemente porque tiene una manera de pensar que en la mayoría de los casos es la manera más pertinente, más correcta, y como que los otros tienen otras actitudes negativas, pues entonces como que se sienten, ¿no? Pero mira, esta persona, y lo molestan, lo empiezan a hostigar a esa persona que tiene un buen comportamiento, y como ellos no lo tienen, entonces reaccionan de esa forma. Ese es el segundo protagonista del bullying, que es la víctima, la persona que recibe el maltrato, el hostigamiento. El tercer protagonista es el testigo.
¿quién es el testigo? Es la persona que observa las acciones de violencia y que se supone que tendría que informar a las autoridades de la escuela, ¿no? O de repente simplemente calla para evitar problemas con los agresores. Eso se da. Ahora pues estamos mirando una realidad no presencial en el colegio, pero a través de las redes sociales también inclusive puede darse esta situación, lo que comúnmente te lo decía al inicio, ¿no? El ciberbullying. Es decir, el acoso incluso también por las redes sociales. Y los testigos pues están llamados a informarlo. Mira tú la imagen que te presento, ¿no? El jovencito está hostigando a uno, está maltratando a uno y el resto está, en vez de ayudarlo, está para ellos, ¿no? Siendo como algo digno de grabar y lo están grabando con su celular. ¿Te das cuenta? Te vuelves cómplice de esa acción tan miserable, porque hay que decirlo, es una acción miserable. Es una acción de hostigamiento por demás que va contra la dignidad de la persona y lo que no podemos permitir. Pero, sin embargo, tenemos que actuar ante eso. Tenemos que hacer algo. Y para ayudar a estas víctimas del bullying o el ciberbullying también, pues podemos entender el término ahora en la realidad que estamos, pues hay que tomar acciones. Primero, pues ayuda de los testigos. Es decir, los que están siendo testigos de la situación de acoso, ¿no? Para que informe lo que está ocurriendo, para poder a su vez dar a conocer a los padres de familia y a las autoridades sobre esto. Es decir, los testigos tienen que informar la actitud que están mirando en estos acosadores. ¿Correcto? Informar a las autoridades, si estamos hablando del colegio, a las autoridades pertinentes en el colegio, a los padres de familia, para que se informe también a los padres de familia. Y obviamente de que tiene que haber una respuesta inmediata de las autoridades para que tomen medidas pertinentes, medidas integrales para enfrentar ese hostigamiento que está ocurriendo ahora. Y mira, no vamos a quedar en la realidad virtual, quieras o no, en algún momento, dependiendo del tema este de la pandemia, vamos a retornar a lo presencial. Entonces, son temas que se hacen siempre actuales, hablar de estas cosas. Hay que dar, obviamente, una respuesta inmediata ante este tipo de hostigamiento. Y eso lo tienen que hacer por las autoridades. Y también, obviamente, el apoyo de los padres, tanto de las víctimas como de los agresores. Los padres están llamados a corregir actitudes de los hijos. Y obviamente, si un papá se entera de que su hijo está agrediendo a otro, no tiene que justificar esa actitud. Al contrario, tiene que hacer ver el error a su hijo para corregirlo. Y es más, aplicar su autoridad de manera tal que no se convierta más bien esa víctima o los que vieron, fueron testigos de esa situación, pues no se conviertan en los nuevos, en las nuevas víctimas de ese acosador. Sino como padres de decir, mira, tú mejoras esa actitud y no quiero más ese tema, porque si no, te las vas a arreglar conmigo. Y no necesariamente con golpes. ¿eh? Los padres no necesariamente tienen que arreglar situaciones de los hijos con golpes, con el diálogo, con la comunicación, con ponerle normas, con ponerle reglas. Eso tienen que ayudar. Son acciones necesarias que se deben tomar ante esta situación, ¿no? De bullying. Miramos ahí justamente esas imágenes. El papá ayudándole, indicándole a su hijo un poco de repente, como con amor de padre, pero también con rigor de padre, para que esa persona rectifique la acción que ha tenido. Y el resto de personas también, como se muestra en la primera imagen, ¿verdad? Aquí en la imagen que te señalo, pues eso, ¿no? Ayudar a la persona que está siendo víctima del ataque,
víctima del acoso. ¿De acuerdo? ¿Cómo aplicarías esto que has aprendido, alumno y alumna triunfal? ¿Cómo lo aprendes? ¿Cómo lo aplicarías en tu vida? Es un tema corto, es un tema muy sintético que he querido puntualizar ideas, pero ¿cómo tú lo aplicarías en tu vida? ¿Cómo tú, como adolescente de primero de secundaria, que tienes 12 años, 13 años, cómo lo aplicarías? Te decía, ¿no? No dejarte llevar por los demás, sobre todo si son cosas negativas, pero también saber tomar tus propias decisiones, saber regirte por tus principios y por tus valores. Eso yo no lo puedo hacer. Veo que otros están maltratando, otros están maltratando a alguien. Primero les hago ver y les digo, oye, mira, eso no es correcto. Y si igual ellos sigan actuando, entonces ahí inmediatamente acudir a eso. Acudir. Comunicar lo más pronto posible esa situación. ¿Correcto? ¿Cómo aplicas en tu vida? ¿Cómo aplicarías en tu vida esto que hemos compartido hoy? En tu realidad. Profesor, pero ahorita no estamos en presencial. Te repito, no vamos a quedarnos toda la vida en virtual, ¿no? Pero ahorita en lo virtual, ¿cómo lo aplicarías de repente? Si tú te das cuenta de esa situación. Hacer ver, comunicar, informar. Y es más, cuando ya se regrese a lo presencial también, obviamente. Pero además, ¿cómo lo aplicarías? Pues no puedes tú tomar acciones que van en contra de la dignidad de la otra persona. No puedes tú tomar esas acciones contra las otras personas, porque piensa que esa persona también es como tú, que también tiene sus habilidades, que también tiene sus limitaciones, y que tú no puedes ir en contra de su dignidad como ser humano. ¿Qué lección puede dejar en tu vida? Mira lo que he puesto aquí. Mira lo que he puesto aquí. Lo que resume, lo que te decía al inicio cuando empezamos esa experiencia de aprendizaje, ¿no? El respeto. Tener en cuenta que el respeto a la otra persona es lo importante. Y dice ahí, ¿qué es el respeto? Ríe, pero no de los demás. Como que con la palabra se ha formado, por decirle, este acróstico, ¿no? Este acróstico en mis tiempos se llamaba así, no sé si ha cambiado el término, pero en mis tiempos cuando estudiaba, ¿no? Ya estamos hablando de 1000 años atrás, pues el respeto, este acróstico. Ríe, pero no de los demás, dice. Exprésate sin hacer daño con tus opiniones, es decir, ser asertivo. Ser asertivo. Saber decir lo que crees, lo que piensas, tus opiniones, sin ofender, sin humillar, sin dañar a los demás. Sé fuerte, pero no humilles a otros. No humilles, no destruyas. Sé fuerte y firme, sí, pero sin la intención de humillar, de maltratar. Puedes pensar distinto, los demás también. Pero ahí está el punto, ¿no? El punto de ir siendo un grupo que se vaya fortaleciendo con las divergencias, con las opiniones distintas, que se va complementando, pero que se van apoyando entre todos, que se van aceptando en el grupo mismo. O sea, piensa distinto de repente, pero los demás también tienen forma diferente de pensar. De repente habrán algunas cosas, algunas ideas que van pues, simplemente va a ser algo diferente en su forma de pensar, ¿no? Que no va a ser un pensamiento único, sino que va a tener diferentes matices. Entonces, hay que aceptar, hay que ser tolerantes.
sin que los demás influyan obviamente negativamente en mí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Espera de los demás lo que eres capaz de dar. Mira tú esta idea. Espera de los demás lo que tú eres capaz de dar. Das amor, entonces recibirás amor. Te burlas de los otros, aguántate tú también las burlas. ¿Te das cuenta? Sin embargo, obviamente no podemos generar ese tipo de va y viene, ¿no? Sin embargo, hay que poner las cosas claras y cortar situaciones. Pero tienes que tú saber respetar al otro, considerar al otro, pensar lo que está viviendo esa otra persona. Ten en cuenta las ideas de los compañeros, ten en cuenta lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos sienten. Obviamente, hay que siempre considerar, ¿no? El que esas ideas no pueden influir en mí negativamente. Siempre es importante eso. Y finalmente, la O, ¿no? De esta palabra del respeto, la O dice, observa a tus semejantes, pero no critiques. Observa y calla. Y si tienes que ayudarle a mejorar algo, pues díselo a él. El domingo, hemos visto el domingo pasado, pues ese evangelio que dice la corrección fraterna, justamente, ¿no? El domingo 6 de septiembre veíamos ese tema, ese evangelio, que hay que corregir al hermano, no criticarlo. Dice aquí otro mensaje. El aliado más valioso de los matones y el peor enemigo de las víctimas es el silencio de los demás. ¿Te das cuenta? ¿A quién hace referencia ahí del tema que hemos visto? Pues a los testigos del bullying, que a veces se quedan callados. Y por eso dice, el aliado más valioso de los matones, o sea, de los acosadores, y el enemigo de las víctimas. No puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado ante una injusticia, ante una falta de respeto, ante una falta contra la dignidad de la persona. Termina esta parte con esta frase, con esta reflexión última. Cuán importante es aprender a respetar a los demás. Mira, a respetar a los demás, a ser empáticos, es decir, a saber ponernos en el lugar de la otra persona. No podemos ir por la vida atentando contra la dignidad de otras personas, sin importarnos más. Lo que ha pasado en esa noticia, por ejemplo, ¿no? De esa congresista que se ha expresado, ¿no?, discriminatoriamente de un exministro del gobierno, o de ese personaje que salió también teniendo expresiones discriminatorias contra un sereno que le estaba llamando la atención, que había salido a pasear a su perro y que no tenía la mascarilla o algo así, y le empieza a decir expresiones discriminatorias. No podemos ir por la vida atentando contra la dignidad de las otras personas, maltratándoles y dejando en ellas huellas que quizás no podrán borrarse. Piensa en la otra persona. Por eso dice ahí en la otra parte, debemos considerar la necesidad de saber ponernos en el lugar del otro. Saber ponernos en el lugar del otro. Teniendo en cuenta esta frase tan conocida que ya puede sonar hasta una frase trillada, pero que desgraciadamente la estamos olvidando y no la estamos vivenciando, y no la estamos haciendo parte de nosotros. Y esto es el tema justamente,
del tema de la intimidación en el colegio, que también lo podemos experimentar, mirar a través del ciberespacio, a través de las redes sociales también. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. Se resume en esa frase todo lo que hemos podido decir en esta experiencia de aprendizaje, alumno y alumna triunfalina. No hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Lo que no quieres que te hagan a ti. Piensa. La vida es cíclica. La vida es como un boomerang. El boomerang va y retorna. Lo que hagas te harán a ti. Piénsalo. Dice la frase también, la vida es como un restaurante. No te vas de esta vida sin pagar la cuenta. Lo que siembras, cosecharás. Lo que hagas a ti, tarde o temprano, alguien te lo terminará haciendo a ti también. Lo que hagas a alguien, tarde o temprano, alguien también te hará algo similar. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. ¿Correcto? ¿Qué compromiso asumirías en eso? ¿Qué compromiso asumirías respecto a este tema que hemos hoy tratado, alumno y alumna triunfalina? Hay que crecer en el respeto, hay que pensar en la otra persona, hay que mirar que la otra persona tiene una dignidad y que yo tengo que respetarle a la otra persona. ¿Correcto? Tolerarle, aceptarle, ayudarle a ser mejor y yo también ser mejor cada día. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo, lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Correcto? Pues bien, nos quedamos con esa reflexión. Gracias por tu atención. Se te enviará ya la tarea a través de la plataforma de Educay para que tú puedas trabajarlo. Acuérdate, alumno y alumna triunfalino, que todas las actividades se desarrollan según el video tutorial. No te pongas a investigar nada en internet. Todo está en el video tutorial. Mira este video y con ello podrás desarrollar las actividades que se te proponen como tarea. Cuídate, un abrazo para ti. Te encomiendo también siempre mis oraciones. Tú también ora mucho por mí y espero que te haya servido este tema para poder tú también ir mejorando e ir creciendo como persona. Un abrazo, cuídate y gracias por tu atención. Será hasta una próxima oportunidad, alumno y alumna triunfalina. Bendiciones.